Iglesia de Cristo Monte Gerizim lleva una palabra de edificación hasta sus hogares. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. La estructuración de la iglesia está ahí planteado, pero no vamos a entrar todavía en esos detalles. Pero a lo menos note usted que hay un edificio, hay un cuerpo y hay una entidad, como es el matrimonio. Son tres aspectos de la iglesia vista en Efesios. En la primera es una estructuración en que Cristo, en que la iglesia aparece como edificio y entonces Cristo aparece como piedra angular. En el cuerpo, la iglesia, cuando es cuerpo, aparece Cristo como cabeza, y cuando es matrimonio, aparece como el esposo. Y la relación acá es de solidez, de estructuración, pero más de tipo material, ¿verdad? Atrio, el lugar del tabernáculo, cuerpo, entrada. En cambio, esta estructuración, esta gráfica es vida, vitalidad de cuerpo. Ese ya es el lugar santo que llega al alma y tiene que ver con el servicio. Pero la máxima expresión de la iglesia es el matrimonio con el esposo. O sea, el amor, la comunión, lugar santísimo, en donde ya hay alabanza y adoración. De tal manera que en este aspecto aquí final se culmina el objetivo de la iglesia. Por eso es que la máxima expresión es o debiera ser el matrimonio en la tierra, el máximo ejemplo de la comunión con el Señor. O sea que todo matrimonio que no tiene comunión es una caricatura de lo que Dios quiso hacer, porque Dios quiso poner un ejemplo de lo que era su iglesia y Él. Bueno, dejemos ahí solo como un esbozo general, así visto, pero vamos a ir a la carta a los Efesios. Y yo quiero leer el verso 10 del capítulo 1, porque vamos a verlo desde un aspecto de doctrina pura. No queremos traer estudios prefabricados, ni queremos tomar libros ni modelos preconcebidos, sino queremos que brote la palabra en su mensaje que tiene para el día de hoy. En el verso 10 dice que todo el objetivo de la redención y de la selección de gente y de las nuevo nacimiento, de las conversiones de la iglesia, etcétera, todo es reunir en Cristo todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra. El objetivo entonces es volver a hacer de la tierra un cielo, volver a conectar el cielo con la tierra. Eso es todo. Usted sabe que cuando Dios creó, y Él siempre ha sido creador, entonces se formó el reino de Dios. O sea, el reino de Dios es todo lo que Él gobierna, y todo lo que Él gobierna es todo lo que existe. Entonces ese es el reino de Dios. Pero dentro del reino de Dios ha habido, inexplicablemente para nosotros, porque no conocemos todos los detalles, ha habido rebeldes desde antes de la creación del hombre. Entonces digo rebeldes, aunque a saber cuántos más rebeldes ha habido antes de esos rebeldes, no lo sabemos, pero los primeros rebeldes que tenemos noticia son los encabezados por Luzbel. Entonces el reino de Dios era una armonía completa, era una armonía de cielo y creación, de trono y de dominios, pero brotó la rebelión, y el reino de Dios no puede admitir rebeldes, porque entonces deja de ser Dios, dejaría de ser Dios. Ahora, en su misericordia, hermano, la rebelión no la elimina instantáneamente, sino que en el caso de los rebeldes, ángeles rebeldes, los eliminó, mejor dicho, los excluyó inmediatamente como muestra de su poder.
pero no los eliminó inmediatamente. Todavía están vigentes. Inexplicable para nosotros, no podemos sondear, la mente nos estalla, no alcanza a saber averiguar por qué, pero por alguna razón muy sabia, no liquidó la rebelión en el reino de Dios. Entonces, a cambio de eso, lo que hizo Dios fue excluir de su armonía en el reino de Dios a los rebeldes, y los pone por un lado, y sin embargo los deja operantes, y luego hace otra creación, que es el reino de los cielos, dentro del reino de Dios. Y esa creación es la creación de Adán. Entonces el reino de los cielos es el dominio del cielo sobre la tierra. Pero eso tardó X tiempo. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se vio conmovido por otra rebelión. Y esa rebelión vino a quebrar el dominio del cielo sobre la tierra. Hasta que el Señor operó de nuevo por medio del plan de redención, para que otra vez se pueda decir: hágase tu voluntad así como en el cielo, también en la tierra. O sea, el propósito es armonizar el desequilibrio que hay en el reino de los cielos. Entonces el reino de los cielos, desde luego, incluye un rey. No hay reino sin rey. Y entonces el rey vendría a armonizar cielo y tierra, pero usted sabe que lo rechazaron. Entonces el plan que funcionó inmediatamente es el plan dentro del reino de los cielos, el plan matrimonio. Entonces el Señor dijo: bueno, no me van a detener que el reino de los cielos se vuelva a ser armónico, porque a su tiempo va a ser armónico. Tampoco van a detener que el reino de Dios se quede con rebeldes, van a ser eliminados los rebeldes. Pero ahora voy a hacer la operación matrimonio. O sea, voy a buscar, voy a seleccionar, voy a escoger por presciencia en el mundo los que van a ser la esposa de Jesucristo. Y es la carta a los Efesios la mejor expresión de esta operación. O sea que no vamos a hablar del reino de los cielos, ni vamos a hablar del reino de Dios, sino que vamos a hablar de la iglesia. Pero la iglesia está dentro del reino de los cielos y dentro del reino de Dios. Por eso es que a veces hay expresiones comunes, y cuando se habla del reino de Dios se está hablando por inferencia de la iglesia, y cuando se está hablando del reino de Dios se está hablando por inferencia del reino de los cielos o de la iglesia, pero no necesariamente es lo mismo. ¿Me explico, verdad? Ahora, quizá ustedes dirán: bueno, ¿y los rebeldes qué? Bueno, los rebeldes, a su tiempo, cuando se una todo en Cristo, van a ser eliminados. Por eso es que en la armonía universal no entran los rebeldes, porque entonces entraría el pecado y se eternizaría el pecado. La razón por qué Dios prohibió comer del árbol de la vida a Adán fue porque si Adán come del árbol de la vida ya caído, se eterniza caído, y si hubiera hecho el pecado eterno. Pero como eso no fue así, sino que vedó el árbol de la vida, entonces Adán y Eva caídos procrearon gente caída, a tal grado que el árbol pequeño de dos personas se convierte en millones, en 4,000 millones, o cuántos, no sé cuántos hay ahora. Se ha convertido en todas las generaciones desde Adán hasta el día de hoy, con un mismo espíritu. Es decir, no ha estado Dios creando espíritus a través de las generaciones, sino que Dios sencillamente creó un espíritu. Ni siquiera creó dos espíritus, Adán y Eva, sino un espíritu. Y luego del costado, porque en la Biblia original, en la Biblia mejor traducida, no es costilla, es costado. Y a veces es como la manzana, ¿verdad? Nosotros hablamos de la manzana de Adán. No hay tal manzana, sino dice la Biblia que es manzana, fruto. Pudo haber sido una pera, ¿eh? O jocote, lo que a los gustos de cada uno. Pero a veces hablamos nosotros de cosas por terminología, como cuando se habla de la ballena, que no era ballena, era un monstruo marino. Y ya no le pusimos ballena porque es lo que conocemos. Y luego la costilla, así que las hermanas no son costilla, son costado. Aleluya. Está mejor, ¿verdad? Por eso es que la amada se tiene que reclinar en el costado del varón.
Gloria a Dios. Mire, ¿sabe por qué está esto tan así? Porque la iglesia, que es el prototipo, el antetipo, no nació de la costilla de Cristo, sino del costado. Brotó su sangre, ¿verdad? Usted sabe que al Señor le abrieron el costado. Y el sueño de Adán, cuando le abrieron el costado para hacer a Eva, es el sueño de Cristo en la cruz, cuando brotó la iglesia. De tal manera que la máxima expresión que nosotros podemos imaginar es la iglesia en la esposa, o como esposa. Usted puede saber, hermano, debe saberlo, debemos saberlo, que no hay relación en la tierra, o no debiera haberla, superior a la relación de esposos. Es decir, uno puede amar a su madre y a su padre y ama a sus hijos, pero es un amor diferente. No es el amor de intimidad de los esposos. De tal manera que el Señor tomó como ejemplo el matrimonio. Dice, qué misterio. Pero dice, ¿qué misterio? Entonces todos piensan en el misterio del matrimonio. Dice, no, el misterio del otro matrimonio. ¿Cuál? El de Cristo y su iglesia. El misterio del amor. De tal manera, hermano, que si hay una carta profunda en la Biblia, esa es la carta a los Efesios. Ahora yo debo decirle que la carta a los Efesios es una carta muy elevada y envuelta en amor, que solo van a comprender, no digamos los hijos, eso sería la cuestión previa, lo mínimo que podríamos presentar ante el Señor. La van a entender mejor los más desarrollados. De la misma manera que una carta de amor la entiende mejor el que ama. De la misma manera que una novia que ama y que el novio le escribe, le entiende mejor si lo ama. Si no lo ama, no le entiende las frases de amor, hasta le son molestas. Por eso la carta a los Efesios es una carta poco leída en la iglesia. ¿Por qué? Porque pocos la entienden, porque no hay la altura espiritual. Es el cantar de los cantares del Nuevo Testamento. Si nosotros leemos el Cantar de los Cantares, vamos a ver diversas reacciones. Dicen los carnales, dice, Cantar de los Cantares. Fíjese con qué ojos ven el Cantar de los Cantares. Y hay quienes se han atrevido a decir que es increíble que esté esa carta, o mejor dicho, esa descripción en una Biblia de Cantar de los Cantares, porque lo ven con ojos carnales. Y hay quienes, le ponen de todas formas. Depende del amor, ¿verdad? Que hay, la altura. Entonces, en Efesios es igual. Y quienes no entienden dicen, pero ¿por qué el Señor hace eso de seleccionar y de escoger? ¿Y por qué predestina? Y como no está la mente humana a la altura de esas cosas, sin embargo, no puede pues entonces captarlo. Sin embargo, ahí está el mensaje. Es un mensaje claro, que empieza diciendo, nos escogió. Verso 4, 1/4. No puede, hermano querido, hermano amado, el Dios de la gloria, dejar al azar, a la iniciativa humana, un plan tan excelso. Y tenemos que remontarnos al Génesis y tenemos que ir a Adán otra vez. No podía dejar Dios la estructuración de Eva ni a los gustos de Adán, ni a los planes de Adán, y sin embargo Eva fue lo que Adán hubiera idealizado. Vamos al grano, al punto. Cuando Dios hizo a Eva y que Adán estaba dormido, no le pidió parecer, no le dijo de qué tipo te gusta la mujer. Sin embargo, cuando Adán despertó, vio aquel monumento y le agradó. ¿Qué quiero decir con esto, hermano?
Pasando un poquito al plano, porque tiene para todos los ángulos esto. Pasando un poquito al plano que les gusta mucho a los jóvenes oír. Y cuando yo abordo a los jóvenes, me voy por este rumbo y se les va la sonrisa de oreja a oreja. Los jóvenes, les digo, jóvenes, el matrimonio en perspectiva no tiene base solamente de tipo espiritual. Claro, lo fundamental es lo espiritual, porque si no se vuelve un mecanismo horroroso. No tiene una, ¿cómo lo dijera? No tiene una obligación, por ejemplo, un hermano, una hermana, de unirse con fulana, con fulano, sencillamente porque es muy espiritual. Y si no le gusta, si no hay atractivo físico, gracias a Dios que el atractivo físico y el amor es muy subjetivo, porque si no, ¿qué problemas habría, verdad? Me estoy refiriendo necesariamente, hermano, que a veces se descarta la atracción física. No estoy hablando de la belleza en sí, hermano, porque la belleza en sí es muy relativa. Puede haber una belleza que a alguien no le guste, la admira, pero no le gusta para matrimonio. No sé si me estoy explicando. Bueno, si fuera asunto de líneas, sería asunto de nariz griega y sería asunto de ojos rasgados y soñadores. Pero resulta que a alguien le impactó el amor de una mujer que casi no tiene ojos, una japonesita, o le gustó una que tiene unos ojos bien grandes. Dice cómo se balancean. Pero la importancia en el asunto matrimonial, y como estamos hablando de matrimonio y del matrimonio del otro, es la armonía en todos los aspectos. Hay personas que fracasan porque dicen, sí, es que es muy espiritual, pero no le gusta físicamente. O viceversa, ¿verdad? Se casa con una muñeca sin espíritu. Y al fin y al cabo, el matrimonio no es para adornar la sala con una muñeca, ni tampoco es una esclava, ¿verdad?, la que se consiguieron. Es una armonía tan completa que Adán, cuando vio lo que le dieron, se le fue la respiración. Y estaba tan orgulloso de esa mujer que solo porque no había quien los mirara, pero hasta delante de los animales y los leones que se quedaron, paseaba con ella. Aleluya. ¿Cómo va a ser posible, hermano, que haya una armonización matrimonial? Y fíjense que estamos tocando un ángulo que no era tanto el tema, pero como hay que abordarlo también. Fíjese usted que hay gente que a los pocos tiempos del matrimonio ya se avergüenza de la otra parte y ya no la lleva a los lugares que debe llevar. Ya se avergüenza, ya va uno adelante y otro atrás. Antes iban como un nudo en el timón del carro y después van en uno en la ventanilla y el otro solo porque no se puede hacer más allá. ¿Por qué? Porque no hay una armonización de tipo integral. Gloria a Dios. Y usted se da cuenta, hermano, que el mundo no comprende esto. Las aproximaciones del mundo son sensitivas y físicas, y por eso se anulan rápidamente. Pero el contacto primario tiene que ser de espíritus, para que el alma se compagine y para que luego el cuerpo se sume. Y entonces se consuma la unión más excelsa que jamás se ha podido imaginar. No es casual que el Señor haya tomado por inspiración divina hacia Pablo el matrimonio como la expresión de la unión de Cristo y su iglesia por toda la eternidad. Ahora, claro,
nosotros dejemos ya este aspecto juvenil o este aspecto romántico, que podríamos seguir hablando, y noto que les interesa esa página, pero vamos a una página más práctica y menos romántica. Vea usted cómo el Señor toma la iniciativa con Adán y le da a una mujer. Bueno, entonces podemos pasar luego al plano del capítulo 24 de Génesis. Como ahí se desarrolla, y no lo vamos a ver analíticamente, solo lo vamos a mencionar, como ahí se desarrolla la conquista de la novia, entonces nosotros debemos hacer hincapié que la iniciativa para encontrar novia, y estamos hablando del futuro matrimonio de Cristo y su iglesia, fue tomada por el Padre. Así que vamos descartando ese arminianismo barato. Lo vamos descartando, porque si algo es incontrovertible, pero totalmente incontrovertible, es que quien tomó la iniciativa para buscar novia al hijo fue el Padre, según Génesis 24. Ahora bien, la iniciativa fue tomada en el cielo y la selección de la novia fue hecha sobrenaturalmente, ¿o no? En el Génesis 24. Entonces nosotros podemos entender así que la elección es de iniciativa celestial. Ahora, fíjense que eso no se puede discutir. Puede ser que no lo entendamos, pero no se puede discutir. Ahí no hay asunto de coqueterías e insinuaciones de la mujer. Ahí no es cuestión de una caída de ojos para ganar al fulano, y va de pasar por ahí, dice que no lo quiere, pero va de pasar por ahí un rato. Aquí no hay nada de eso. Aquí es una elección predeterminada. ¡Qué tremendo! Allá va Eleazar, que es el Espíritu Santo, por el mundo. Y yo quiero que note un detalle en el capítulo 24 de Génesis. Esa búsqueda no es de entre el mundo, sino dentro de la familia salvada. O sea que los escogidos que estamos viendo ahora son escogidos de entre los escogidos. Es un escogimiento dentro de los llamados. Ve a mi pueblo, a mi nación. No vayas a coger mujer para mi hijo de los extraños. Tómala de mi pueblo. Muy bien, ya con ese detalle, nosotros sabemos, hermano, que una cosa es ser salvado y otra cosa es ser escogido para novia. Por eso está la tremenda diferencia que no mucha gente distingue de las 10 vírgenes de la parábola y la novia. La gente cree que cuando se está hablando de las 10 vírgenes son 10 matrimonios. Y es un solo matrimonio con 10 vírgenes que van a acompañar, no que van a ser matrimoniadas. De tal manera que entonces nosotros después vamos a analizar la parábola de las vírgenes. Ahora solo mencionemos. Fíjese que Eleazar, el Espíritu Santo, busca dentro del pueblo. Y por eso es que en la carta a los Efesios se declara que por el bautismo con el Espíritu Santo entramos a formar parte del cuerpo. Y por eso declara que el bautismo del Espíritu Santo son las arras que le dan a la novia. Ahora no se acostumbran las arras, ¿o sí? Yo que me acuerdo, yo estaba loco ese día que me casé. No me acuerdo si dieron arras, ¿eh? Pero es una prenda, ¿no?
Aleluya. Bueno, loco se queda uno, ¿verdad? Después de eso. Póngase jovial, hermano. No. Declárese loco. Bueno, entonces llega usted, hermano, y es seleccionado, fíjese. Primero es llamado del mundo de la inmundicia. Y eso también está predeterminado. Es tremendo, hermano. Imagínense que si hay escogimiento, y eso es lo que dice el verso 4, tienen que haber rechazamientos. Si no hay rechazamientos, no hay escogimiento. Las doncellas del pueblo de Israel eran miles, pero solo había una que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Rebeca. Había una Rebeca, ¿verdad? Ahora Eleazar va y no sabe quién es la candidata. A lo menos esa es la impresión en el capítulo 24. Entonces el Espíritu Santo está mirando dentro de los que han sido ya hechos pueblo y los escoge y les da los anticipos y les da las garantías y los prepara y los adorna y los educa y los pone y los hermanos, y todo está hecho. Con razón dice en la parábola de las bodas del hijo del rey, ya todo está hecho, solo vengan a comer. El buey engordado ya está matado, ni siquiera hay que matarlo, ya está matado, ya está aderezado, ya está adobado, ya está ¿cómo se llama? Ya tiene la sazón. Solo siéntense y coman. Bueno, pero yendo al símil del matrimonio, llaman a Rebeca, y usted nota, hermano, es una combinación tremenda, porque usted sabe que a Rebeca le preguntaron si quería irse. Parecía que la decisión era de ella, pero ya lo habían decidido. Y como lo habían decidido, le pusieron a Rebeca las condiciones propicias para que aún sin ver se enamorara. Por eso es que usted va a encontrar que cuando anda Eleazar, el Espíritu Santo, en las reuniones, a unos toca y a otros no toca. A unos les habla y a otros no les habla. Y ahí tenemos que entonces Eleazar le pone el ojo a alguien para elegirlo por mandato divino, porque el criado entendió sobrenaturalmente, porque es un lineamiento sobrenatural, entendió quién está llamando el Padre, y va y entonces toma a esta persona y lo trabaja, se toma tiempo, a veces es instantáneo, a veces es largo el trabajo, a veces hay, como oía iba anoche en un testimonio, que un hermano que lo estaba trabajando el Espíritu Santo, la primera reacción de ese ahora hermano era pegarle al hermano Byron. Mire, pues, el hermano Byron está aquí. Anoche me enteré que la primera reacción cuando yo al hermano Byron predicando fue pegarle, dice que a este le pegó, y dice que dijo. ¿Y sabe usted que en esa reunión resultó convertido el que le iba a pegar al hermano Byron? O sea que el Espíritu Santo lo tomó de frente, hermano, lo empezó a trabajar, y la reacción fue enojarse. La reacción fue fuerte, pero como el Espíritu Santo sabe trabajarlo aún, bajó el huracán a brisa, y después estaba lloviendo en el huracán, rendido. Bueno, lo que quiero hablarles es que el trabajo del Espíritu Santo es tan magistral, que empieza, hermano, y va, fíjate que, bueno, le pone a uno la imagen de Cristo, de tal manera como Eleazar puso la imagen de Isaac frente a Rebeca. Rebeca se pegó una enamorada, hermano. ¡Qué tremendo! Ya vivía solo para Isaac y no lo conocía. Y cuando le pusieron a escoger, y aquí viene el punto, ahora es cuando le voy a exponer lo que yo quiero decir esta mañana.
que es cuestionable cuando una persona realmente ya ha sido trabajada por el Espíritu Santo y esa persona realmente le interesa más lo terreno, le interesa más sus pequeñeces. Eso es sospechoso. La primera sospecha que da es que puede ser que no tenga amor al Señor, que el amor no haya crecido, pero la sospecha más grande es que ni siquiera lo han tocado. Pero dejemos eso al Señor. Rebeca, ¿te vas a casar con ese desconocido? Le dijeron los padres. Rebeca, ¿eres capaz de tomar una decisión y nos dejas? Y entonces Rebeca tenía una línea divisoria entre lo que veía y que amaba, y lo que no veía y amaba. Y se puso a pensar, vio sus muñecas, porque todavía era muy joven, todavía de 20 años todavía con muñecas ahí. Vio sus muñecas, vio su cama, bien arregladita, bien linda, que por años había cobijado a esta jovencita bella en esta casa. Vio a papá y vio a mamá, los hermanos, el ambiente, acababan de pintar la casa a su gusto. Y así que vio todo, entornó los ojos y empezó a ver al que no se ve, pero del cual estaba enamorado, enamorada. Y entonces le dicen, ¿te vas? Y mire, lo más duro fue seguramente cuando vio los ojos de papá y mamá. Ese es el escogimiento, hermano, del amor máximo. Y cuando ella pesó, papá, mamá, ambiente, visible todo, me aman, me quieren, la casa, y luego lo otro, hermano, y pensó en el Isaac que no conocía. Sí, dijo, me voy. Pesó más el amor del invisible. Ahora, ¿qué trabajo hizo Eleazar, verdad? Usted se imagina, pero hermano, eso está sucediendo todos los días y por millones en el mundo ahora. Ahí andamos nosotros que no vemos nada, hermano, si no hemos visto a nuestro Isaac todavía, y ahí andamos detrás de él. Nos reunimos en las mañanas, estamos aquí, lloramos, reímos, alabamos, cantamos y no lo hemos visto. Por eso el mundo nos dice locos. Diría yo, enamorados. Que es lo mismo. Gloria a Dios. Entonces, ahora va a haber una caminata, capítulo 24 Génesis, en un camello de Jibas. Una caminata en el desierto. Una caminata sin su gente, con otra gente extraña. Y hermano, esa caminata que hemos emprendido nosotros para ir a nuestro Isaac es la que nos da las, vamos a decirle entre comillas, frustraciones, diríamos mejor, las inadaptabilidades al mundo. Porque vamos ya de ida, vamos de viaje con gente extraña y ya no somos de la casa, ya no estamos oyendo la sintonía del mundo. Sin embargo, el viaje es duro, es de vueltas y subidas y arenas y desierto y sol y cansancio y fatigas y caminando en el lomo del camello. Y el otro día le dije yo que la pobre Rebeca llegó con forma de camello. Qué cosa terrible, uno se va en un carro y se baja con la forma del carro. Es un viaje largo. Pero oiga, hermano, por eso es que tiene que ser sobrenatural. Y por favor me atiende esto. Ese viaje nadie lo va a hacer si no va Eleazar. ¿Usted se imagina la plática de Eleazar con Rebeca en el viaje? Ya vamos llegando, Rebeca. ¿Estás cansada, Rebeca? Mira, toma un poquito de agua, aquí hay agua. Y ¿estás cansada, Rebeca? Mira, pero ya verás cómo es el amado. Ya vas a ver, cuando lo mires, se te va a ir el cansancio. Y Rebeca otra vez enderezada.
Una vueltecita, una bajadita y una subidita, falta nada más. Le decía a cada vuelta del camino. Ahora, note usted que la gente que quiere hacer esa caminata solitaria, religiosamente hablando, quiere hacer la caminata sin Eleazar, sin espíritu. Por eso hay que entender este asunto, hermano. No podemos nosotros entrar en estas cosas si no nos meten, porque debe ser aburrido tener, digamos, un trabajo que hacer como este sin Eleazar, sin conversación, sin deleite, sin vocación. Debe ser terrible decir misa por obligación y sermonear pastoralmente por obligación. Debe ser horrible. Debe ser terrible estar casado sin amor. El detalle más pequeño sin amor se vuelve martirio. Y usted sabe que la carga más pesada con amor se sobrelleva. Gloria al Señor. Estamos entendiendo, ¿verdad? Ya no sigamos la historia del encuentro con Isaac y todo lo demás, que eso ya es el arrebatamiento y el cumplimiento de las promesas. Pero sí le quiero decir una cosa sensacional. Rebeca, antes de conocer a Isaac, tuvo garantías en la mano del amor de Isaac y de las riquezas de Isaac. Tuvo joyas, tuvo adornos, tuvo prendedores, tuvo todo eso, además de la descripción. O sea que el Evangelio de Jesucristo no puede ser nada más descriptivo. Usted debe tener algo que le garantiza eso. Anillo y adorno, es decir, concreto. Es imposible, hermano, que nosotros podamos tener una relación con Cristo sin las evidencias. Es absolutamente necesario. Por eso es que cuando yo hablo en lenguas, yo me gozo. ¿Sabe por qué? Porque tengo aquí, ahí le digo, Señor, aquí están las arras. La garantía. ¿Quién está poniendo eso? El que me enganchó. El que pagó por mí no solamente el enganche, sino que me está dando las cuotas diarias. Aleluya. Y el Pablo que ministra, platica con Cristo glorificado cada vez que hay necesidad. Yo no concibo un ministerio de gente que no platica con su Señor, ni cuando tiene necesidad. Yo no concibo un ministerio fructífero si no tiene vida devocional. Es imposible. Aquí estamos haciendo vida devocional. Yo no sé si usted, yo siento aquí el nudo ya, fíjese. Y tengo 17 años de estar emocionado. Y esa emoción y este estado no lo puedo yo ni vender ni alquilar. Eso se me lo dieron gratuito. A usted se lo dan gratuito, pero tiene que tomarlo. Bajemos ya en sí a los Efesios. Efesios 3, 1-3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto quiere decir, hermano, lugares celestiales es un sentido de no que necesariamente nos vayamos al cielo en éxtasis y cosas por el estilo, sino que en Cristo, que está en lugares celestiales, estamos nosotros escondidos para los menesteres terrenales. Quiere decir que la imagen que vamos a tener abajo en la tierra depende del satélite que esté en el aire cuando se trata de transmisiones vía satélite. Entonces nosotros estamos en los lugares celestiales porque el que nos avala
las promesas. Está en lugares celestiales. Por eso fue que Cristo dijo, todo poder me ha sido dado. Miren, no hubiera sido una gran comunicación si les dice a los apóstoles, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra y ahí nos vemos. Pero les dijo, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Y también dijo el Señor, pedid todo lo que queráis, porque yo voy al Padre. ¿Me entiende? Está diciendo, yo les garantizo allá los poderes de allá, acá. Aleluya. Por eso la bendición, algunos hermanos muy bondadosos, muy voluntarios, muy voluntariosos, quieren interpretar esta sección, y yo vengo de esa escuela. Cuando yo me convertí en esa denominación, en donde apuntan que los lugares celestiales, bendiciones de lugares celestiales, son exclusivamente espirituales. Es decir, que nos conformemos con lo espiritual nada más, y lo material despidámonos. No puede bendecir el Señor materialmente. Eso es un absurdo, porque esto sería como decir que entonces el Señor nos va a dejar hechos una ruina, aunque por dentro vamos a estar hechos una potencia. Eso sería como decir que usted está contento si está hecho pedazos por fuera, que si usted tiene problemas, etcétera, por fuera, va a estar contento por dentro, en el sentido literal. No, hermano, el Señor quiere darle a usted una bendición integral. Cuando hay problemas que persisten, o que hay incongruencia entre la paz interior del espíritu y los problemas de afuera, son tratos del Señor. Y también tenemos que averiguar si también no son parte de nuestro caminar. Es decir, tenemos que examinar si el Señor pone eso, o nosotros lo ponemos, o el diablo lo pone. Hay una serie de complicaciones, pero como no es el tema, lo que queremos decir es que el Señor quiere bendecirle a usted en todo. En todo. Quiere prosperarle materialmente, físicamente, así como su alma está en prosperidad. Quiere que usted esté bien, hermano. Pongámoslo como un padre natural aquí en la tierra. ¿Cómo quiere a su hijo? ¿Le quiere dar solo la bendición, buenos días, hijito, cómo te amo, y lo deja harapiento? Hijito, cómo te quiero, un besito en el hoyo de la camiseta. No, hermano. Si realmente un padre humano no podrá dar lo material como él quiere, será porque no puede, aunque hay padres desnaturalizados. Pero no, como el Padre nuestro es el mejor de los padres, entonces quiere decir, hermano, que Él te quiere ver integralmente bendecido. Ahora bien, si una bendición material se te hace lazo, te lo corta. Si digamos, te va a poner mesa, y la mesa te hace olvidar las bendiciones espirituales, te quita la mesa porque te ama y te deja hambriado. Pero esa hambre es porque te ama. El hijo pródigo que no conseguía trabajo era bendición, hermano. Aleluya. ¿Cuándo vamos a entender eso? Si estamos en el plan de Dios, si somos hijos, tenemos las arras, somos hijos, hermano, mire, todo lo que nos va a pasar ayudará a bien. Aleluya. Pero realicemos eso, realicemos. Por eso me gustó mucho el ejemplo que puso el doctor Smith ayer, de que a veces nosotros murmuramos por lo que nos toca como hijos. Y él dijo que murmuraba porque él recogía chencas de cigarros en la portada de su iglesia, dice el hermano. Dice que decía, pero esto es como, qué barbaridad, cómo hacen eso. Y así le hacía la boca el hermano y iba a recoger chencas. Porque él dice que odiaba el vicio del tabaco. Entonces dice el hermano, muy interesante, hasta que dice que el Señor le habló. Y le dijo, y si te cae mal eso, ¿por qué lo haces? ¿Y para quién lo haces? Bueno, Señor, yo lo hago por ti, no por esta gente. Lata. Por ti. Y dice que el Señor le dijo,
¿Lo haces por mí? Sí, Señor, por ti. Yo no haría esto por ninguno. Entonces, ¿por qué te quejas de lo que estás haciendo? ¿Lo haces por mí? Y entonces amanecía cantando y recogiendo chencas. Porque no era por la gente, era por el Señor. Y por eso es que cuando yo veía a los diáconos, ahora ya no lo hacen los diáconos, no hay necesidad, pero cuando se empezó la iglesia, hermano, con el rimero Esías, a las 6 de la mañana. Bueno, no los veía, me los imaginaba. Pero los veía yo hermanos distinguidos, hermanos, que estaban ahora mandando en la gerencia de tal. Yo conocí un hermano que no lo van a identificar, ¿verdad? Pero le limpiaban su mesa y saqué eso, mire, está sucio, y las sillas, y aquí venía con el rimero Esías. Yo me quedaba mirando. Si lo estuviera haciendo para el hombre, tira las sillas. Y mejor si le cae a alguien, si ya. Pero ¿para quién lo hace? ¿Ah? Como lo hace para él, se lo hace para él, hermano. Esa es la realidad de las cosas. Nosotros no establecemos este asunto. Esos son los menesteres, como dijo alguien. Si a un ángel lo mandan a barrer la plaza de Jerusalén, allá en el cielo, ese ángel no cambia su escoba por nada. Y baja y barre, hermano. Porque no es la barrida es pesada. Es quién lo mandó a barrer. Porque al fin y al cabo las cosas que hacemos depende de quién nos las manda, ¿verdad? ¿No ve usted que a veces en el ejército, por ejemplo, resulta un soldado como que se considera galonista? Y hay unos soldados meros mandones, ¿verdad? Y mira, que no sé qué, ya. Y se para el otro, bueno, vos sos soldado igual que yo. Y no le hacen caso. Se rebela, lo ponen en orden, no se rebela, lo ponen en orden. Pero hermano, nosotros debemos congratularnos quién es el que nos manda. El más elevado. Yo no sé cómo sentiría usted, hermano. Bueno, no sé cómo me sentiría yo también, que el más grande de la tierra, rey de la tierra, me invitara o me llamara, mire, quiero platicar con usted. Usted deja cualquier cosa, hermano, porque se siente honrado, halagado, seleccionado, elegido, y por un reyesuelo que hoy es y mañana deja de ser. Y lo ha elegido, hermano, el Eterno. Fíjese. Y todavía a veces que, ay, mejor que lo haga otro, que estoy cansado. No le conté el otro día que una vez el Señor me redarguyó de una manera terrible, hermano. Yo tenía que ir a de estas milpas altas, no sé cuál de todas, San Lucas, San Tomás. Y entonces tenía yo que ir, y esa noche estaba bien cansado, hermano. Y había mucho frío, era cerca de diciembre. Ay, le dije, ay, hermano, no puedo ir, ahora sí no puedo ir. Que vaya ahí, mire que vaya otro, estoy cansado. Me acosté. Ah, hermano, eso me habló. Y me dijo que sus discípulos antes iban a pie a esos lugares. Yo iba a ir en carro y con aire acondicionado. Y todavía estaba alegando. Mi hermano, me bajé, cogí el carro y hasta ni aire acondicionado le puse para castigarme. Y si me hubiera podido ir a pie, me voy a pie. Porque es quien lo manda. Gloria a Dios. Creo que vamos a concluir. Bueno, todavía tenemos tiempo. Estas bendiciones espirituales las ha resumido en Cristo, verso 13. Porque cuando Él las comprimió en Cristo, las puso en Cristo, todavía nosotros no habíamos sido creados. Programó en Cristo todo, hermano. Y dice que en Cristo nosotros hemos sido bendecidos desde antes de la fundación del mundo. Verso 4. Según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo. O sea que, por eso es que la oración pontificial del Señor, cuando levanta los ojos y dice: Padre, yo te doy gracias por los que del mundo me diste, tuyos eran, me los diste, etcétera. Y dice: yo, Padre, te ruego no solamente por estos, y ve el grupo de discípulos, sino que te ruego por los que han de creer por el mensaje de estos. Ahí lo vio a usted con todo y anteojos. Ahí están las generaciones. Ahí está el IM. Ahí están las iglesias. Ahí está usted con su chumpa deportiva. Ahí estamos todos, gordos, flacos, altos, delgados, bien parecidos, feitos. Todos estamos ahí. Porque en Cristo, en Él, hermano, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que el programa que tiene el Señor para santificarlo, es mejor que lo vaya usted acelerando, hermano. Es mejor que usted se vaya poniendo a la orden. Porque mire lo que dice el verso, complételo. ¿Lo programaron para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea que Él ya tiene un programa. Y está el modelador y lo ve cómo va y ve el modelo. Y lo compone hasta que hace el modelo. Entonces es mejor que vayamos dando la medida. Es mejor que votemos antes de que nos voten. Es mejor que nos arreglemos antes. Por eso es mejor que examinados, para que no los tenga yo que examinar. Quiten eso antes yo que lo tenga yo que quitar. Rindan eso antes de que yo lo haga, que lo rindan. Y podría contar yo, referir acontecimientos en donde el Señor ha hablado y ha rogado a personas que rindan algo y no lo rinden, y después los hace que lo rindan. Y la cosa es tremenda, hermano, difícil. ¿Qué hará la gente que cree que el hombre toma la iniciativa y que el hombre encuentra a Dios, y que las religiones, cualesquiera que sean, algún día van a encontrar a Dios? ¿Qué harán con la declaración de que es Él el que nos escogió? De tal manera que usted, hermano, andaba a saber dónde, estaba por saber dónde, y empieza a sentir aquí inquietud, y aquella aproximación. ¿Y cuántos hemos llegado por un familiar? ¿Cuántos han llegado por un esposo, por la esposa? Por X, Y, Z razón, pero es el plan de Dios entrando en funciones, funcionando y metiendo en el cuerpo de Cristo los que han de ser salvos, porque el plan de Dios es habernos predestinado, verso 5, para ser adoptados hijos, porque a Él le dio la gana seleccionar. Verso 5 completo. Ahora, entonces, no vamos a poder extender más, pero solo quiero señalar, hermano, que nos escogió por su propia decisión y voluntad para adoptarnos hijos, 1, para alabar, 2, en el 6, para redimirnos, en el 7, para darnos conocimiento de los misterios espirituales, para unir cielo y tierra con nosotros adentro, para darnos herencia, verso 11, y por eso nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa, verso 13, que son las arras de nuestra herencia, verso 14. ¿Usted tiene todas esas marcas? Vamos a concluir entonces, por causa del tiempo, volviendo ahora, después de haber leído todo lo que hemos leído, los esquemas de la pizarra. La iglesia de Cristo, de la cual operación estamos hablando ahora en la carta a los Efesios, está prefigurada en el Antiguo Testamento en el tabernáculo. Y el tabernáculo tenía un lugar que se llamaba el atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. El atrio es tipo del cuerpo,
El lugar santo es tipo del alma. El lugar santísimo es tipo del espíritu, del hombre. Con el cuerpo entramos a servicio, pero servimos pasando por el lugar santo y llenándonos en el lugar santísimo. Servimos integralmente a Dios con cuerpo, alma y espíritu. Por eso es que es absolutamente anacrónico que haya un cristianismo sin sentimientos, un cristianismo de monolitos, un cristianismo que no hace llorar, que no hace emocionar al hombre. Porque para que llegaran hasta el trono del Espíritu, de la gracia de Dios, se tenía que entrar por el atrio, es decir, hay que poner el cuerpo. Se pasaba por el lugar santo, hay que poner el alma. Y se llegaba al lugar santísimo para que el Espíritu fuera conmovido. Por eso yo no creo, hermano, de ninguna manera, ni la Biblia respalda, que haya un evangelio de Jesucristo con ojos secos. A menos que jueguen la vuelta y den la vuelta aquí y quieran entrar aquí sin pasar por el alma. Pero el cuerpo entregado, más bien el alma conmovida, mueve el cuerpo. Y el alma conmovida hace que el cuerpo y el alma se internen en el espíritu. Y es lo que dijo Cristo. El Padre busca adoradores, pero en espíritu y en verdad. No sencillamente adoradores que se quedan solo en el alma o se quedan en el cuerpo. Porque entonces sería un asunto sensiblero si solo se quedara a esta altura. Pero si es en espíritu y en verdad, entonces es una triple adoración. Entonces tenemos entrada de salvación, atrio, servicio, sacerdocio, alabanza y adoración. Es la culminación de la unidad con Cristo. Es el gozo de esposo y esposa. Veámoslo a nivel de estructura, a nivel de la parte de arriba. La iglesia también es un edificio, que la solidez de ese edificio depende de la piedra angular. La piedra angular es Cristo. Y la estructura de ese edificio depende de los entrelazamientos de cada una de sus partes. No hay un edificio que sea con una puerta sólida y con el resto flojo, porque entonces el edificio se viene abajo aunque la puerta se quede de pie. Tiene que hacer una estructura sólida en toda la extensión. Y la piedra angular es la que sostiene el edificio. Entonces ahí está diciendo que la iglesia tiene que ser una conjunción, un sistema bien relacionado. Pero cuando habla de cuerpo de Cristo, la iglesia, está hablando de que se va a regir por la cabeza. No hay cuerpo que no se rija por la cabeza. Entonces, la comunión de la cabeza con el cuerpo es la relación vital. Yo he sabido de gente que le quitan las dos piernas y los dos brazos y se queda con vida. Pero yo todavía no he sabido que a alguien le quiten la cabeza y se quede con vida. Ahora, si ustedes saben de alguno así, me avisan. Sin embargo, hay mucha gente funcionando sin cabeza. Por eso no existen miembros sueltos. Mire, hermano, declarémoslo de una vez con declaración jurada. Miembros sueltos son anomalías, son anacronismos, son anormalidades, son necedades. Todo lo que sea miembro suelto, cuestiónelo, táchelo, no tenga comunión, porque eso no está en la vitalidad de la iglesia. No pueden haber profetas sueltos a domicilio, no pueden haber ningún ministerio suelto a domicilio. No. Ahora, si alguien por su cuenta y riesgo quiere hacer su profetisa o su profeta y se la lleva a su casa y le empieza a hacer bueno, eso ya es asunto por cuenta y riesgo de cada uno. Pero no existe, hermano, no existe. Definitivamente. Esta es la razón de un cuerpo funcional. Y luego venimos a la máxima expresión. De eso ya hablamos bastante esta mañana. La comunión del amor, la máxima expresión en el lugar santísimo, está en la relación de esposo y esposa. Por eso es que el Cantar de los Cantares es la expresión máxima en el Antiguo Testamento del amor de Dios como esposos. Es decir, el Cristo de la gloria con su iglesia.
Por eso es que el Cantar de los Cantares, dijimos al principio, no lo va a entender ningún carnal. Y cree que el Cantar de los Cantares es un poema un poquito audaz de amor. Pero el que está en el espíritu y lee Cantar de los Cantares, más que cualquier otra cosa, piensa en la iglesia y el esposo. Y ahí mira, haya ministerios y haya todo en el Cantar de los Cantares. Ahí está todo. Pero, hermano, tenemos que verlo con ojos espirituales. La comunión. Precisamente, y con eso termino, el mundo ha visto el matrimonio con ojos carnales. Y por eso es que el matrimonio se ha convertido en contratos sociales. Pero el verdadero matrimonio, y esa es la meta de los verdaderos cristianos, llegar a un matrimonio, a mantener el matrimonio, a hacer el matrimonio en la estructura, en la altura que el Señor lo dejó como modelo de la unidad de Él y su iglesia. Que se ama a sí mismo el que ama a su mujer. Y que dice que el deleite de los esposos es el reflejo del gozo de Dios, del gozo del Señor en la intimidad con la esposa. Y recuerde que no hay ningún lugar igual, ni siquiera semejante, al lugar que tendrá la esposa. De tal manera que a la esposa le da hasta idioma especial para hablar secretos con él, que ni el diablo adivina. El usurpador está ahí viendo cómo lee las cartas de amor en lenguas y no puede, se queda corto. Y el Señor le da idioma especial, le da vestido especial, le da trato especial, le da lugar especial. Cuando usted sabe que José llevó a Asenat a su palacio, no llevó a nadie más, ni a sus hermanos. A sus hermanos los mandó a Gosén, lo mejor de la tierra, pero no al palacio. Y por eso es que nosotros estamos esperando el ingreso al palacio celestial. Y ahí vamos a tener la morada eterna con el Señor. Continuaremos, hermano, en el próximo capítulo de la carta a los Efesios, el próximo viernes. Amén. O martes. Amén. Muy bien. Ahora sí vamos a dejar, tenemos media hora de preguntas. Al tema, ¿verdad? Preguntas sobre el tema. Parece que fue muy subjetivo el tema ahora. Hay una, hermano Odán. Quería, Fernando, que nos aclaráramos sobre el versículo 13 y 14, que da a veces la confusión entre algunos círculos cristianos. 13 y 14. Sobre todo la frase de creíste que se llama, ¿verdad? El 3. Estructuración de la iglesia está ahí planteado, pero no vamos a entrar todavía en esos detalles. Pero a lo menos note usted que hay un edificio, hay un cuerpo y hay una entidad, como es el matrimonio. Son tres, gracias, son tres aspectos de la iglesia vista en Efesios. En la primera es una estructuración en que Cristo, en que la iglesia aparece como edificio y entonces Cristo aparece como piedra angular. En el cuerpo, la iglesia, cuando es cuerpo, aparece Cristo como cabeza. Y cuando es matrimonio, aparece como el esposo. Y la relación acá es de solidez, de estructuración, pero más de tipo material, ¿verdad? Atrio, el lugar del tabernáculo, cuerpo, entrada. En cambio, esta estructuración, esta gráfica es vida, vitalidad de cuerpo. Ese ya es el lugar santo que llega al alma y tiene que ver con el servicio. Pero la máxima expresión de la iglesia es el matrimonio con el esposo. O sea, el amor, la comunión, lugar santísimo, en donde ya hay alabanza y adoración. De tal manera que en este aspecto aquí final se culmina el objetivo de la iglesia. Por eso es que la máxima expresión es o debiera ser el matrimonio en la tierra, el máximo ejemplo de la comunión con el Señor. O sea que todo matrimonio que no tiene comunión es una caricatura de lo que Dios quiso hacer, porque Dios quiso poner un ejemplo de lo que era su iglesia y Él. Bueno, dejemos ahí solo como un esbozo general
así visto, pero vamos a ir a la carta a los Efesios. Y yo quiero leer el verso 10 del capítulo 1, porque vamos a verlo desde un aspecto de doctrina pura. No queremos traer estudios prefabricados, ni queremos tomar libros ni modelos preconcebidos, sino queremos que brote la palabra en su mensaje que tiene para el día de hoy. En el verso 10 dice que todo el objetivo de la redención y de la selección de gente y de las nuevo nacimiento, de las conversiones de la iglesia, etcétera, todo es reunir en Cristo todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra. El objetivo entonces es volver a hacer de la tierra un cielo, volver a conectar el cielo con la tierra. Eso es todo. Usted sabe que cuando Dios creó, y Él siempre ha sido creador, entonces se formó el reino de Dios. O sea, el reino de Dios es todo lo que Él gobierna, y todo lo que Él gobierna es todo lo que existe. Entonces ese es el reino de Dios. Pero dentro del reino de Dios ha habido, inexplicablemente para nosotros, porque no conocemos todos los detalles, ha habido rebeldes desde antes de la creación del hombre. Entonces digo rebeldes, aunque a saber cuántos más rebeldes ha habido antes de esos rebeldes, no lo sabemos, pero los primeros rebeldes que tenemos noticia son los encabezados por Luzbel. Entonces el reino de Dios era una armonía completa, era una armonía de cielo y creación, de trono y de dominios, pero brotó la rebelión, y el reino de Dios no puede admitir rebeldes, porque entonces deja de ser Dios, dejaría de ser Dios. Ahora, en su misericordia, hermano, la rebelión no la elimina instantáneamente, sino que en el caso de los rebeldes, ángeles rebeldes, los eliminó, mejor dicho, los excluyó inmediatamente, como muestra de su poder, pero no los eliminó inmediatamente. Todavía están vigentes. Inexplicable para nosotros, no podemos sondear, la mente nos estalla, no alcanza a saber, a averiguar por qué, pero por alguna razón muy sabia, no liquidó la rebelión en el reino de Dios. Entonces, a cambio de eso, lo que hizo Dios fue excluir de su armonía en el reino de Dios a los rebeldes, y los pone por un lado, y sin embargo los deja operantes, y luego hace otra creación, que es el reino de los cielos, dentro del reino de Dios. Y esa creación es la creación de Adán. Entonces el reino de los cielos es el dominio del cielo sobre la tierra, pero eso tardó X tiempo. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se vio conmovido por otra rebelión, y esa rebelión vino a quebrar el dominio del cielo sobre la tierra, hasta que el Señor operó de nuevo por medio del plan de redención, para que otra vez se pueda decir: hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. O sea, el propósito es armonizar el desequilibrio que hay en el reino de los cielos. Entonces el reino de los cielos, desde luego, incluye un rey. No hay reino sin rey. Y entonces el rey vendría a armonizar cielo y tierra, pero usted sabe que lo rechazaron. Entonces el plan que funcionó inmediatamente es el plan dentro del reino de los cielos, el plan matrimonio. Entonces el Señor dijo: bueno, no me van a detener que el reino de los cielos se vuelva a ser armónico, porque a su tiempo va a ser armónico. Tampoco van a detener que el reino de Dios se quede con rebeldes, van a ser eliminados los rebeldes. Pero ahora voy a hacer la operación matrimonio. O sea, voy a buscar, voy a seleccionar, voy a escoger por presciencia en el mundo los que van a ser la esposa de Jesucristo.
Y es la carta a los Efesios la mejor expresión de esta operación. O sea que no vamos a hablar del reino de los cielos, ni vamos a hablar del reino de Dios, sino que vamos a hablar de la iglesia. Pero la iglesia está dentro del reino de los cielos y dentro del reino de Dios. Por eso es que a veces hay expresiones comunes. Y cuando se habla del reino de Dios, se está hablando por inferencia de la iglesia. Y cuando se está hablando del reino de Dios, se está hablando por inferencia del reino de los cielos o de la iglesia. Pero no necesariamente es lo mismo. ¿Me explico, verdad? Ahora, quizá ustedes dirán, bueno, ¿y los rebeldes qué? Pues los rebeldes, a su tiempo, cuando se una todo en Cristo, van a ser eliminados. Por eso es que en la armonía universal no entran los rebeldes, porque entonces entraría el pecado y se eternizaría el pecado. La razón por qué Dios prohibió comer del árbol de la vida a Adán fue porque si Adán come del árbol de la vida ya caído, se eterniza caído, y si hubiera hecho el pecado eterno. Pero como esto no fue así, sino que vedó el árbol de la vida, entonces Adán y Eva caídos procrearon gente caída, a tal grado que el árbol pequeño de 2 personas se convierte en millones, en 4,000 millones, o cuántos, no sé cuántos hay ahora. Se ha convertido en todas las generaciones desde Adán hasta el día de hoy, con un mismo espíritu. Es decir, no ha estado Dios creando espíritus a través de las generaciones, sino que Dios sencillamente creó un espíritu. Ni siquiera creó 2 espíritus, Adán y Eva, sino un espíritu. Y luego del costado, porque en la Biblia original, en la Biblia mejor traducida, no es costilla, es costado. Y a veces no es como la manzana, ¿verdad? Nosotros hablamos de la manzana de Adán. No hay tal manzana, sino dice la Biblia que es manzana, fruto. Pudo haber sido una pera, ¿eh? O jocote, lo que, a los gustos de cada uno. Pero a veces hablamos nosotros de cosas por terminología, como cuando se habla de la ballena, que no era ballena, era un monstruo marino. Y ya no le pusimos ballena porque es lo que conocemos. Y luego la costilla. Así que las hermanas no son costilla, son costado. Aleluya. Está mejor, ¿verdad? Por eso es que la amada se tiene que reclinar en el costado del varón. Gloria a Dios. Mire, ¿sabe por qué está esto tan así? Porque la iglesia, que es el prototipo, el antetipo, no nació de la costilla de Cristo, sino del costado. Brotó su sangre, ¿verdad? Usted sabe que al Señor le abrieron el costado. Y el sueño de Adán, cuando le abrieron el costado para hacer a Eva, es el sueño de Cristo en la cruz, cuando brotó la iglesia. De tal manera que la máxima expresión que nosotros podemos imaginar es la iglesia, la esposa, o como esposa. Usted puede saber, hermano, debe saberlo, debemos saberlo, que no hay relación en la tierra, o no debiera haberla, superior a la relación de esposos. Es decir, uno puede amar a su madre y a su padre y ama a sus hijos, pero es un amor diferente. No es el amor de intimidad de los esposos. De tal manera que el Señor tomó como ejemplo el matrimonio. Dice, qué misterio. Pero dice, ¿qué misterio? Entonces todos piensan en el misterio del matrimonio. Dice, no, el misterio del otro matrimonio. ¿Cuál otro? El de Cristo y su iglesia. El misterio del amor. De tal manera, hermano, que si hay una carta profunda en la Biblia, esa es la carta a los Efesios. Ahora yo debo decirle que la carta a los Efesios es una carta muy elevada y envuelta en amor, que solo van a comprender, no digamos los hijos, eso sería la cuestión previa, lo mínimo que podríamos presentar ante el Señor. La van a entender mejor los más desarrollados. De la misma manera que una carta de amor la entiende mejor el que ama. De la misma manera que una novia que ama y que el novio le escribe, le entiende mejor si lo ama. Si no lo ama, no le entiende las frases de amor, hasta le son molestas. Por eso la carta a los Efesios es una carta poco leída en la iglesia.
¿Por qué? Porque pocos la entienden. Porque no hay la altura espiritual. Es el cantar de los cantares del Nuevo Testamento. Si nosotros leemos el cantar de los cantares, vamos a ver diversas reacciones. Dicen los carnales, dice, cantar de los cantares. Fíjese con qué ojos ven el cantar de los cantares. Y hay quienes se han atrevido a decir que es increíble que esté esa carta, o mejor dicho, esa descripción en una Biblia de cantar de los cantares, porque lo ven con ojos carnales. Y hay quienes, le ponen de todas formas. Depende del amor, ¿verdad? Que hay, la altura. Entonces, en Efesios es igual. Y quienes no entienden dicen, pero ¿por qué el Señor hace eso de seleccionar y de escoger? ¿Y por qué predestina? Y como no está la mente humana a la altura de esas cosas, sin embargo, no puede pues entonces captarlo. Sin embargo, ahí está el mensaje.